¿Cómo están, jóvenes? Para calcular la dirección y el ángulo del vector resultante utilizamos la fórmula que dice el ángulo del vector resultante es igual a la inversa de la tangente, donde tenemos que dividir la sumatoria de fuerzas que hayamos encontrado en Y entre la sumatoria de fuerzas que hayamos encontrado en X. ¿Ya? Entonces nosotros ya hemos encontrado anteriormente una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en X. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos en esta fórmula para poder encontrar la dirección y el tamaño del ángulo que tiene dicho vector resultante, ¿ya? Entonces, colocamos o reemplazamos nuestros datos en la fórmula que dice, se puede encontrar el ángulo igualando la inversa de la tangente entre la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y ya las voy a reemplazar, es 65,7 newton, 65,7 newton, dividido entre la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es menos, vamos a tomar en cuenta que el resultado de la sumatoria de fuerzas en X es negativa, ¿ya? Entonces el resultado nos va a salir negativo precisamente porque en X es negativo, en X. Entonces es 28,68. Entonces colocamos en nuestra calculadora tal cual como está. Y para que nos salga inversa tangente, porque acá solo tenemos en estas teclitas, tenemos acá tangente. Y aquí dice tan menos 1, que eso quiere decir tan inversa de tangente. Pero para que nos salga así, pues si apretamos esto, nos va a salir simplemente tangente. Entonces nosotros no necesitamos tangente, sino inversa. Entonces apretamos esta teclita de aquí arriba de la parte superior izquierda que dice Shift. Y luego de apretarlo, vamos y apretamos tangente. Y ahora sí nos sale, ¿no? Inversa tangente. Y podemos colocar, como dice que acá tenemos que colocar la división de 65,7 entre 28. Entonces yo puedo colocar, porque es una fracción, puedo colocar esta teclita de acá que me indica que es fracción. Entonces aprieto y me sale así. Entonces en la parte de arriba yo debo de colocar 65,7. Anoto 65,7. Y en la parte de abajo, para eso yo aprieto esta tecla redonda de la calculadora con esta flechita que está hacia abajo para que baje mi cursor, ¿no? En la parte de abajo al divisor. Y entonces yo anoto menos, la tecla menos para que me salga ahí abajo y coloco 28,68, 28,68 y nuevamente con esta tecla que es redonda ubico mi cursor en la parte de en medio de la fracción porque aquí está abajo, entonces necesito cerrar paréntesis y para eso necesito que mi cursor suba a la parte de en medio ahí. Entonces ya apreté esta parte de acá para que suba mi cursor y coloco cerrando paréntesis, cierro paréntesis y coloco igual. Apretando la calculadora me sale menos 66,41. Entonces el ángulo del vector resultante es menos 66,41. Ese es el ángulo del vector. Entonces, acá en mi dibujo que ya yo me programé, este es f en y y este es f en x. Acá mi resultado me ha salido que mi vector tiene un ángulo, mi vector resultante tiene un ángulo de 66,41 con la horizontal y es negativo. ¿Por qué me sale negativo? Porque la sumatoria de f en x era negativa. Así. Entonces quiere decir que el ángulo que está formando este vector resultante, el ángulo que forma con la horizontal de aquí a aquí, tiene un valor de
66,41 grados, ¿ya? Entonces, el espacio, la abertura que está formando el vector resultante con la horizontal es 66,41. Y sale negativo, ¿por qué? Porque nuestra sumatoria de fuerzas en X era negativo, que significa que está yendo hacia el lado izquierdo, ¿ya? Con eso se termina todo lo que necesitábamos para este ejercicio.